Ya, jóvenes, muy buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy día, 31 de mayo, último día del mes y primer día del segundo trimestre. Espero que hayan descansado, que lo hayan pasado bien, que vengan con todas las pilas para dar inicio a este segundo trimestre. Y vamos a seguir trabajando este segundo trimestre con lo que quedó como pendiente un poquito. Obviamente que tenía que ver con el conjunto de los números eh, racionales. Dijimos que dentro de los racionales estaban los decimales, estaban las fracciones, y vimos algo que tenía que ver con la comparación entre ellos, con la comparación entre dos fracciones, entre dos decimales, entre una fracción y un decimal, entre un número mixto y un decimal, entre un número mixto y una fracción, y se utilizó lo que tenía que ver con la comparación y específicamente con los signos de comparación, el menor que, el mayor que, el menor o igual que. Bienvenido Camilo, bienvenida Geraldine, buenos días. Eso lo presentamos en un PPT el día 10 de mayo. Vamos a repasarlo un poquito brevemente. Y con eso, como les digo, vamos a comenzar este segundo trimestre para que no lo dejemos pendiente y no lo pasemos por alto porque igual es importante. Voy a compartir pantalla para que comencemos a ver. Si hay alguna consulta, si hay alguna duda, háganla saber a través del chat, activando su micrófono, como ustedes gusten. Y vamos a ver rápidamente esto. Habían algunas reglas que nos permitían averiguar cómo se comparaban estos números decimales. Cuando hablo de decimales, estoy hablando de los números que poseen comas. Y se comenzaba a analizar de izquierda a derecha. Revisábamos las partes enteras, las décimas, las centésimas, las milésimas, y ahí decidíamos si el número de la izquierda era menor que el de la derecha, era mayor que el de la derecha o era igual que el de la derecha. Siempre es de izquierda a derecha, así como leemos un libro, así como leemos un texto. Y llegamos a un punto en que tenemos que decidir si este numerito de la izquierda es menor, mayor o igual que el de la derecha. Y saber cuáles son los signos. Ahí tenemos los signos. El primero es menor que cuando la puntita apunta hacia la izquierda. Es una forma de decirlo. O cuando la boquita abierta está hacia la derecha. El mayor que es cuando la puntita apunta hacia la derecha o la boquita está abierta hacia la izquierda. Y el igual, ustedes lo conocen súper bien. Ahí se dio un ejemplo, se pedía averiguar cuál de los dos números era mayor que el otro o menor que el otro, o si eran iguales. Y dijimos que 215,746 era menor que 215,756.
Y ahí vimos en detalle por qué sucedía eso. Se comparaban las partes enteras. Cuando hablamos de partes enteras, estamos hablando de toda la cantidad que está antes de la coma, a la izquierda de la coma. Y eran iguales, 215, 215. Así que hasta ahí no podíamos asegurar nada. Después dijimos que la cifra que viene después de la coma, o sea, a la derecha de la coma, era 7 en ambos números. Así que seguíamos diciendo que estos números son iguales. Llegamos a la centésima y la centésima de primer decimal es 4. La centésima de segundo decimal es 5. Entonces, como 4 es menor que 5, llegábamos a la conclusión de que el decimal que está a la izquierda es menor que, signo menor que 215,756. Y después al final se colocó en palabras. Y ahí lo comparamos. A eso nos referimos cuando tenemos que comparar dos cifras. Por ahora, porque también uno puede comparar a través de una división y a través de una resta. Pero ahora estamos ocupando los signos menor que, mayor que o igual. Después dejamos algunas actividades en ese PPT y podríamos resolverlas ahora mismo para repasar también. Por ejemplo, actividad número 1, letra A, el numerito de la izquierda es menor, mayor o igual que el de la derecha. Mayor. Muy bien, Geraldine. Si nos fijamos, las partes enteras son iguales, las décimas son iguales, las centésimas son iguales, y en la centésima, perdón, en la milésima, hay una diferencia. 7 está acá, 4 está ahí, 7 es mayor que 4, entonces el numerito que está a la izquierda es mayor que el numerito que está a la derecha. Entonces ahí colocamos el signo mayor que, ese es el mayor que. Veamos qué pasa con el segundo. ¿El de la izquierda es menor que el de la derecha, es mayor que el de la derecha o es igual que el que está a la derecha? Menor. Muy bien, Kenny. Si nos fijamos, de inmediato nos damos cuenta que falla en la parte entera. Hay una diferencia en la parte entera. La parte entera del que está en la izquierda es menor que la parte entera del que está en la derecha. Por lo tanto, uno dice el de la izquierda es menor que el de la derecha. Es súper importante esto de conocer cuáles son los signos. Después, 15,83 será menor que o mayor que o igual que 15,830. Igual. Exactamente, Geraldine. Son iguales. Porque se supone que el primero, que el que está a la izquierda, también tiene ceros a la derecha, pero no se escribieron. Así que ahí uno dice que son iguales. Y después uno va colocando, obviamente, algunos ejercicios con un poquito de mayor complejidad. Y yo les preguntaba en la letra D, 7,692 será menor que, mayor que o igual que 7,6 periódico. Menor. Ya, Geraldine dice que es menor, el de la izquierda que el de la derecha. No, al revés. Mayor, entonces. Sí. ¿Por qué piensas eso, Geraldine? ¿Que es mayor? Porque dice 7,692 y el otro tiene un 7,6 y al lado tendría que haber 2 ceros nomás. Ah, ya.
¿Están de acuerdo los demás? ¿Alguien opina lo contrario? ¿O alguien opina lo mismo pero con otro argumento? Quedaría mayor, pero el 7,6666 porque es periódico. Exacto, eso sí. Muy bien, Anastasia. Efectivamente, como dice Geraldine y como dice Anastasia, el de la izquierda es mayor, pero el motivo es que la primera cifra decimal, o sea, la parte entera obviamente es igual a la parte entera de la izquierda con el de la derecha, tiene las mismas partes enteras. La décima, las décimas son iguales, 6 y 6. Y esta se supone que continúa con varios 6, infinitos 6, 6, 6, 6, 6, 6. Entonces la segunda cifra decimal de este es 6 y la segunda cifra decimal del de la izquierda es 9. Entonces ahí nos damos cuenta de que el de la izquierda es mayor que el de la derecha. Por ese motivo. Recuerden que cuando es periódico, la cifra periódica continúa infinitamente. 6, 6, 6, 6 y no es 0, 0, 0, 0. Y de esa forma comparamos, y acá uno puede mezclar, como les decía, fracciones con decimales, fracciones con números mixtos, decimales con números mixtos, y a veces uno elige la forma de comparación, porque también mismo la forma de comparar fracciones, y que es lo que vamos a ver ahora como repaso. No sé si alguien queda con alguna duda, alguna consulta. ¿Por qué 66 al lado en vez de ceros? Ah, ya, porque este es 7,6 periódico. Dijimos que es un decimal infinito periódico en algún momento cuando se trabajó. Y cuando uno le coloca el sombrerito a la cifra que viene después de la coma, significa que esa cifra se repite infinitas veces. El 6, el 6, el 6, el 6, infinitas veces. Entonces, todos los números que vienen si uno sacara el sombrerito, todos los números que vienen después del 7 o después de la coma, serían puros 6. Cada vez que uno tenga un sombrerito arribita de un número, significa que ese número se repite infinitas veces. Y eso pasa en el caso de los infinitos periódicos y los infinitos semiperiódicos. Todo lo que está con sombrerito es lo que se repite infinitamente. Si hubiese sido sin sombrerito, ahí hubiesen sido lo que dice Geraldine, que hubiesen sido ceros los que vienen después del número 6. Pero en este caso está con sombrerito, entonces dice, no, vienen puros 6. Ya, después vimos comparación entre dos fracciones. Y habían dos casos. El más simple era comparar fracciones que poseen el mismo denominador. Y era súper sencillo. Mientras más grande el numerador en este caso, más grande es la fracción. Y al revés, si uno quiere decirlo, mientras más pequeño el numerador, más pequeña es la fracción cuando los denominadores son iguales. Pero también está la posibilidad de que los denominadores sean distintos. Y cuando los denominadores son distintos, tenemos que trabajarlo de otra forma. Y se elaboró una forma bastante sencilla de trabajar. Entonces ahí teníamos un ejemplo o dos ejemplos donde los denominadores eran iguales. Teníamos 7 quinceavos a la izquierda, 4 quinceavos a la derecha. Como 7 es mayor que 4, entonces decíamos que la primera fracción es mayor que la segunda fracción. En el segundo ejemplo, los denominadores son iguales nuevamente. Nos preocupábamos de los numeradores y decíamos que 9 era menor que 17. Por lo tanto, la fracción 9 veinteavos es menor que la fracción 17 veinteavos.
Es súper sencillo cuando los denominadores son iguales. Y se elaboró un procedimiento cuando los denominadores eran distintos. Aquí venía explicado matemáticamente, con simbología matemática, letras, en forma general, para hablar de cualquier fracción y no de una en específico. Entonces por eso aparece A partido B, C partido D, pertenecen al conjunto Q, sí, obviamente, conjunto de los números racionales. Y se decía entonces que A partido B va a ser mayor que C partido D, siempre que la multiplicación cruzada, A por D, sea mayor que B por C. En caso contrario, se va a utilizar el signo menor que entonces. Y se daban dos ejemplos. Se entregaba la fracción 4 quintos y la fracción 7 novenos. Y aquí si uno quiere verlo de esta forma, lo ve de esta forma. El 4 representaría la letra A, el 5 la letra B, el 7 la letra C, el 9 la letra D. Entonces multiplicamos A por D. En este caso sería 4 por 9. Aquí está. Y multiplicamos 5 por 7. Aquí está. Y veíamos qué pasaba. 4 por 9 es 36, entonces a este lado queda 36. Y 5 por 7 es 35, a este lado queda 35. 36 es mayor que 35, por lo tanto, la primera fracción 4 quintos va a ser mayor que la fracción 7 novenos. Y uno de inmediatamente con este procedimiento dice si la fracción de la izquierda es menor, mayor o igual que la fracción de la derecha. También está la posibilidad, el que quiera hacerlo no es obligatorio, pero es un camino más difícil, es trabajarlo como decimales. El 4 quintos, que es una fracción, se transforma a decimal dividiendo numerador por denominador. 4 quintos es 0,8. Y lo mismo sería con 7 novenos. 7 novenos es 0,7777. Entonces nos quedaba 0,8 a la izquierda, 0,7777 a la derecha. Es periódico. Y ahí uno decía 0,8 obviamente es mayor que 0,7. Igual está ese camino. Pero ese camino de repente nos complica la existencia porque hay que dividir. Y a veces tenemos alguna complicación con eso, con la división. Pero el que quiera ocuparlo, lo ocupa. Después, en el segundo ejemplo, estaba la fracción 2 tercios a la izquierda, 5 sextos a la derecha, y ya se decía que la primera fracción era menor que la segunda. Y verificábamos por qué ocurría eso. Nuevamente, el numerador de la primera fracción se multiplica por el denominador de la segunda fracción, 2 por 6, y se deja expresado. Aquí no es necesario colocar de inmediato el signo porque vamos a comparar y ahí recién vamos a decir qué pasa con la multiplicación y colocamos el signo. Ahora, denominador de la primera fracción por numerador de la segunda fracción, 3 por 5, y aquí llegábamos, multiplicábamos y tomábamos la decisión. 2 por 6 es 12, 3 por 5, 15, 12 es menor que 15, por lo tanto, retrocedíamos y decíamos la primera fracción, 2 tercios, va a ser menor que la segunda, 5 sextos, por lo que ocurrió acá. Porque la multiplicación cruzada nos dijo que los primeros números que se multiplicaron, o el resultado de los primeros números que se multiplicaron, es menor que el resultado de los segundos números que se multiplicaron. Siempre en ese orden cuando uno multiplique. Va a quedar a la izquierda la multiplicación entre el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Y va a quedar a la derecha la multiplicación entre el denominador de la primera fracción y el numerador de la segunda fracción. Y también dejamos algunas actividades acá, algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, tenemos 2 quintos y 3 cuartos. 2 quintos será menor que 3 cuartos, mayor que 3 cuartos o igual que 3 cuartos. Menor. Muy bien, Kenny. Menor que.
Y podemos colocar acá al ladito la justificación. Recuerden que hay que multiplicar 2, primero 2 por 4. Aquí vamos a dejar el espacio. Y a la derecha hay que multiplicar 5 por 3. Aquí podemos colocar el resultado. 2 por 4 es 8. Y aquí nos queda 15. 5 por 3, 15. Aquí uno coloca el signo. 8 es menor que 15. Por lo tanto, la fracción 2 quintos es menor que la fracción 3 cuartos. Veamos qué pasa con el segundo caso. Tenemos 4 séptimos con 3 octavos. 4 séptimos será menor que, mayor que o igual a 3 octavos. Mayor. Mayor. Muy bien, mayor. Hacemos lo mismo, multiplicamos cruzado. Multiplicamos 4 por 8. Dejamos un espacio para colocar el signo correspondiente. 7 por 3. Y 4 por 8 es 32, 7 por 3 es 21. Entonces, lo de la izquierda entonces va a ser mayor que lo que está a la derecha. Entonces colocamos acá mayor que. Veamos el tercer caso. Un entero, un cuarto. Aquí tenemos un número mixto y una fracción, 5 cuartos. Menor que, mayor que o igual. Igual. Muy bien. Recordemos que el número mixto siempre se debe convertir a fracción, o la gran mayoría de las veces, para que así podamos ver claramente si es menor que, mayor que o igual que. Si uno transforma este número mixto a fracción, se hace 1 por 4 más 1, conservando el denominador 4, y nos quedaría 5 cuartos. Entonces voy a colocar la transformación acá al ladito. Un entero, un cuarto es igual a, recordemos que se transforma esto, se multiplica 1 por 4 más 1 y se conserva el denominador, y eso nos da 1 por 4 es 4 más 1 5, 5 cuartos, y claramente son iguales. Y por último, teníamos el número 4,
0,5 y un tercio. El de la izquierda será menor que un tercio, será mayor que un tercio o serán iguales. ¿Qué habrá que hacer antes? Aquí tenemos varios caminos. Cero coma cinco es mayor. Es mayor que un tercio. Sí. ¿Cómo lo hiciste, Kenny? Convertir la fracción el decimal en fracción. Ah, ya. Y de ahí comparaste. Sí. Muy bien. Ya, si uno transforma entonces este decimal, 0,5 fracción, nos queda... ¿Cuánto nos queda? 5 décimos. Muy bien, 5 décimos. Un poquito más allá, entonces colocamos el un tercio. Este 5 décimos, por ejemplo, en este caso no es obligatorio simplificarlo. Si queremos trabajar con números más pequeños, sí podemos hacerlo. Y nos quedaría un medio si lo simplificamos. Pero para comparar fracciones, no es necesario transformar o simplificar hasta su forma irreductible una fracción. Podemos dejarla así como está. No hay problema. No es requisito simplificar la fracción hasta obtener una irreductible. Entonces después venía la parte en la que multiplicábamos. Recuerden que cuando uno amplifica una fracción o la simplifica, está obteniendo una fracción equivalente a la que está simplificando o a la que está amplificando. Entonces, para este caso, no es requisito, como les digo, simplificar. Multiplicamos 5 por 3, multiplicamos 10 por 1. 5 por 3 es 15, entonces a la izquierda nos quedó 15, a la derecha nos queda 10 porque 10 por 1 es 10. Entonces 15 es mayor que 10. Y ahí uno retrocede, rayita la borramos y colocamos signo mayor que. No sé si queda alguna duda, alguna consulta con respecto a esto de las comparaciones. Profe, tengo una pregunta, pero ¿por qué el 10? Ah, ¿por qué el 10? Sí. Ah, ya, recordemos también eso. Recordemos que cuando uno transformaba decimales finitos, porque en este caso el 0,5 es un decimal finito, tiene fin. ¿Cómo uno se da cuenta si un decimal es finito? Si las cifras que vienen después de la coma no tienen sombrerito. En este caso no tiene sombrerito, tiene fin. Por lo tanto, si tiene fin, la transformación se hace de la siguiente forma. Y decíamos lo siguiente. Imagina el número sin la coma. Entonces uno borraba la coma, lo podía escribir en un papel, y el número que se formaba era el 5. Entonces ese número quedaba en el numerador. En el denominador, como es un decimal finito, dijimos que siempre va a quedar como denominador un número 10, un número 100, un número 1000, 10.000, 100.000, etcétera. Potencias de 10. Y en este caso es 10, ¿por qué? Porque después de la coma hay una cifra decimal. Y esa cifra decimal representa un 0. Y este 1 que está al ladito, que finalmente hace que se forme el número 10, siempre va en el caso de los decimales finitos. Siempre nos aseguramos de colocar el 1 y después colocamos tantos ceros como cifras decimales tenga este número decimal. En este caso hay una cifra decimal, un 0. Dos cifras decimales, dos ceros. Tres cifras decimales, tres ceros. Por eso es Geraldine. Y recordemos también que pasaba algo distinto con
los decimales infinitos. A veces hay que colocar 9, 99, 999, o a veces 90 en el caso de los semiperiódicos, 900, 990. Todo dependía de las cifras que tenían sombrerito después de la coma y las cifras que no tenían sombrerito después de la coma. Había un problema igual en este PPT. Lo voy a volver a subir este PPT porque está en el 10 de mayo, pero aquí está resuelto. Y veamos rápidamente una actividad para seguir practicando comparación entre racionales. ¿Cómo dijimos que se llamaba ese signo? ¿Menor que? Muy bien, menor que. Boquita abierta hacia la derecha es menor que. Tenemos el mayor que. Y el igual que. Ya. Compare utilizando los signos menor que, mayor que o igual que. Comparemos, a ver, vamos a hacer este 0,06 y 0,006. ¿Qué signo habría que colocar acá? Menor que, mayor que o igual que. El de la derecha creo que es mayor. Ya, el de la derecha es mayor. Tengamos cuidado con eso, porque siempre tenemos que leer de izquierda a derecha. Lo que dice es correcto, su compañera, pero siempre tenemos que leerlo de izquierda a derecha. El de la izquierda, como dijo su compañera, entonces si el de la derecha es mayor que, entonces obviamente el de la izquierda va a ser menor que el de la derecha. Entonces tenemos que colocar signo menor que. Las partes enteras son iguales, 0, 0. La primera cifra decimal son iguales. La segunda cifra decimal cambia, porque en el caso del número que está a la izquierda es 6 y en el caso del número que está a la derecha es 0. Entonces, obviamente uno dice que el de la izquierda es menor que, perdón, mayor que el de la derecha. Y sí, el de la izquierda es mayor que el que está a la derecha. Repito, partes enteras son iguales, 0, 0. Las décimas son iguales, 0, 0.
las centésimas son distintas. En el caso del primer número 6, en el caso del segundo número 0, por lo tanto, como 6 es mayor que 0, el número que está a la izquierda es mayor que el número que está a la derecha. Y ahí ocupamos signo mayor que. ¿Alguna duda? Veamos qué pasa con estos dos. ¿Qué opinan ustedes? Es un decimal y es una fracción. 1,53 y 153 centésimos. Igual. Igual. Muy bien, Kenny. Son iguales porque basta con que uno transforme este decimal a fracción y se va a convertir en esta fracción. O basta con que uno transforme esta fracción a decimal y se va a convertir en este decimal. Y son iguales. Veamos qué pasa, por ejemplo, con un cuarto y 0,5. Un cuarto es menor que 0,5, es mayor que 0,5 o son iguales. ¿Qué opinan? El de la izquierda creo que es menor. ¿Menor que? Excelente, Ángela. Y la primera alumna que habló también, excelente. Un cuarto es menor que 0,5. Y aquí nuevamente tenemos dos caminos. El un cuarto se pudiese transformar eh, a fracción, dividiendo, y nos quedaría 0,25. O el decimal se podría transformar a fracción y nos quedaría 5 décimos y hacemos el procedimiento de la comparación entre fracciones. Entonces nos queda menor que. Vamos a transformar acá, vamos a explicar por qué. Vamos a mantener el un cuarto. El 0,5 lo vamos a convertir a fracción. Ya lo habíamos convertido en un ejemplo anterior. Dijimos que era 5 décimos. Viene la multiplicación cruzada, 1 por 10. Primero, eso queda a la izquierda. Después viene la multiplicación de 4 por 5, eso queda a la derecha. Y ahí claramente si uno resuelve esto, 1 por 10 es 10, 4 por 5 es 20, entonces lo que está a la izquierda sería menor que lo que está a la derecha. Y ahí uno retrocede, como les decía, y uno coloca entonces un cuarto va a ser menor que 0,5. Veamos un caso 4, un ejemplo, un ejercicio 4. Os voy a colocar 3 ejercicios acá para que queden pendientes y ustedes los resuelvan. Y la clase del miércoles lo corregimos. Voy a colocar acá un sexto y a la derecha 2/5 para que ustedes practiquen. Número 5, 7/15 y a la derecha 3/8.
Y por último, un número mixto. 4 enteros un quinto. Y a la derecha voy a colocar un número entero. 4. Igual uno puede comparar eso. Y eso va a quedar para ustedes, para que lo hagan ustedes, practiquen esos 3 y lo vamos a corregir el miércoles. Ya, les voy a pedir a Yasna Ampuero y Natalie Perán que se queden un momento, por favor, chiquitas, chiquillas, por favor. Y los demás los dejo en libertad para que vayan a su siguiente clase. Orientación, que les vaya súper bien. Un gusto haberlos escuchado nuevamente. Nos estaremos viendo el día miércoles. Chao, profe. Nos vemos. Chao, Cuídense. Martín. Chao, Que estén profe. bien. Chao, Chao, profe. chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, Camilo.